Hoy venir a hablar de unos artistas que no sé por qué también hago este segmento, porque ya todo lo que se puede haber dicho, yo pensaba que todo lo que se podía haber dicho de esta banda ya se habría dicho. De por sí le estoy adelantando a la gente que va a tratar este segmento sobre quizás la banda sobre la cual más material hay. O sea, esto no es nada innovador, no es nada nuevo. O sea, cuando hagamos la columna de la Joaquí, eso va a ser, va a estar piola porque no sé cuántas columnas así de análisis musical pueden haber. Quizás no muchas. Posiblemente varias. No digo que no muchas. Digo que no muchas, pero de esta banda que vamos a hablar hoy es como ya está quemadísimo. El tema ya está quemadísimo. Muy, 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 muy quemado. Pero no puedo no puedo irme sin el gusto de hacer esta sección, de hacer este momento, de tomarme unos minutitos para hablar de una de mis bandas favoritas, pero a la vez que marcó mucho una etapa de mi vida, que quizás hoy por hoy no escucho tan seguido como lo hacía en esa época, pero que en algún momento a mí me remite a 2016-2017. A otras personas les puede remitir a otra etapa. Y a otras personas incluso puede remitirles, no sé si hay mucha gente de esa época viva todavía, pero bueno, le puede remitir a los 60, porque vamos a hablar de una banda de los 60, de las que más material debe haber existente en la historia, seguramente por goleada, o no por goleada, pero estoy seguro que está en un top 3 de cosas, de bandas sobre las cuales más libros se han escrito, por ejemplo. Y yo me leí un par. Así que sí, vamos a hablar hoy de los Beatles. Porque hubieron dos hechos la semana pasada, no esta, porque no hubo programa la semana pasada. Hubieron dos hechos que hicieron imprescindible esta sección. Que es, primero que nada, Paul McCartney, uno de los Beatles que quedan con vida todavía, va a venir a Argentina. Vamos a hablar de eso un poco más en la sección de noticias, pero vuelve el Paul McCartney a la Argentina después de 5 años y va a venir a Buenos Aires y, si no me equivoco, Córdoba. No me acuerdo bien la fecha, por eso digo, después vamos a repasar eso como en anuncios. Y también, por otro lado, sin quitarle mérito a eso, otra de las razones por las cuales quiero hablar de esto es porque hay algo que se está gestando alrededor que me llama mucho la atención, que es una saga de películas de los Beatles, de las cuales ya tiraron cuáles serían los actores que podrían interpretar a los Beatles en estas sagas. Pero bueno, ya los Beatles también serán de los que más películas tienen como tal, o sea, incluso la banda misma tiene películas protagonizadas por ellos mismos, con historias de los Beatles, pero ahora van a sacar otras películas sobre ellos, pero más tipo biográfica, película biográfica, como se pusieron muy de moda y es como una peli no alcanza para hablar de todo lo que fueron los Beatles. Hacer una trilogía tampoco alcanzaba, al parecer, no daba a mezclar todas las historias, así que van a hacer como una especie de cosa rara, cosa medio Avenger, de hacer 4 películas en solitario de cada uno de los Beatles. No creo que vayan a hacer la gran Avengers y unirlos en una quinta, o bueno, capaz le va muy bien en taquilla y dicen, bueno, hagamos la quinta, el retorno de los Beatles. Esa película era 100% ficción. Pero bueno, se filtraron entonces los nombres de los actores que interpretarían a los Beatles en la próxima película, dirigida por Sam Mendes, tremendo director, ¿eh? Y quiénes son los elegidos para interpretar son, a ver si... Bueno, la producción de las 4 películas comenzaría en 2025 y llegaría a los cines más o menos para el 2027, así que falta una banda igualmente. Están a cargo de Sony Pictures, así que son los encargados de llevar, de poner toda la guita para esto. Es también un proyecto de Sam Mendes, el director, que quiere tener estos 4, no sé, no estaba por decir cuatrilogía, pero no es una cuatrilogía, son 4 películas interconectadas que ocurren en paralelo, entonces está interesante. A ver, a ver, a ver. Y mira, ya incluso hay posibles títulos para las películas, que son En mi vida... Ah, listo. En mi vida se llamaría la de Lennon, El camino largo y sinuoso para McCartney, Actúa con naturalidad para la de Starr,
Y aquí viene el sol para la cinta sobre Harrison. El objetivo de esta ambiciosa propuesta es ofrecer una visión tanto particular como general de la relación personal y laboral entre los miembros de los Beatles. Y bueno, se confirma. Esos son los posibles nombres de las películas y también están los posibles nombres de los actores que interpretarían a los Beatles, que serían Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan, piola, banco, pero bueno, no pensaba ver a Barry Keoghan de Ringo Starr, pero bueno, voy a ver a Barry Keoghan de Ringo Starr, y Charlie Showe, que encarnaría a George Harrison. En sí, en apariencia no es que se parezcan tanto, pero bueno, la magia del cine lo va a permitir, ¿no? Así que eso es como un pequeño adelanto que nos tira. Es una excusa para hablar de los Beatles una y otra vez. Porque yo lo que quiero hablar hoy y el análisis del fenómeno que vamos a hacer hoy se va a centrar un poquito más en lo que se conoce como la Beatlemanía. La Beatlemanía fue un periodo que inició en su momento, y también como hoy hablamos de ciclos, es un ciclo que se inició y que comenzó a repetirse a lo largo del tiempo constantemente una y otra vez. Estamos hablando de una banda que es de las centrales dentro de la formación del rock, una de las bandas más experimentales en su momento, que dieron consecuentemente, y sí, acá ya estoy hablando de historia y me volví un viejo hablando de los Beatles, o sea, literalmente soy vieja hablando de los Beatles en un programa de radio. Así que simplemente la reactualización de eso. ¿Ven? Es un ciclo que se repite. No soy un viejo hablando de los Beatles en la radio, pero soy un joven adulto hablando de los Beatles en un programa de streaming. O sea, todo se repite una y otra vez. No escapamos de eso, pero se puede. Pero ahora no. Ahora vamos a continuar con este segmento. Entonces, como decía, este fenómeno conquistó el mundo en cierta forma con ser el primer fenómeno de masas dentro de la cultura de la música, como que trascendió fronteras directamente. Los Beatles fueron una banda de rock inglesa formada en Liverpool en 1960. Cuestionable la fecha. Integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Este cuarteto se convirtió en un ícono global, conquistando corazones y redefiniendo la cultura popular de la década de los 60. La Beatlemanía fue un fenómeno de fanatismo sin precedentes que sacudía los cimientos de la sociedad. Su música, cargada de energía, melodías pegadizas y letras ingeniosas, conectó con una generación ávida de cambio y rebeldía. Para el momento, para la época de la cual estamos hablando, habían ciertos estándares sobre cómo debe ser una persona que eran muchísimo más estrictos de los que se han visto en otros momentos, por lo cual ¿ustedes conocen los peinaditos de los Beatles? Bueno, todos lo ubicamos, el corte pelela. Bueno, eso en su momento era rebelde, porque un hombre con el pelo de ese largo, ¿qué te pasa, enfermo? Te miraban por la calle, ¿qué te pasa, enfermo? Y tuvieron que aparecer ellos para romper con eso. En su momento, pequeña anécdota, así hay un libro que se llama Los Beatles vs. los Rolling Stones, donde te cuentan en paralelo las historias y cuando tuvieron ciertos entrecruzamientos, porque es una rivalidad que nunca existió como tal, sino más bien una rivalidad planteada por las empresas para vender más discos, porque entre ellos es que había bastante buena onda. Ahí se cuenta cómo cuando se conocieron estas dos bandas, funcionaron un poco como espejo una de la otra, porque los Rolling como los conocemos y medio lo ubicamos, se suelen tomar como una banda, bueno, es rock and roll, más de la calle, más bruto, más hard, más sucio y desprolijo, ¿no? Sorprendentemente era todo lo contrario. Era todo lo contrario, porque los Rolling Stones eran gente que venía de conservatorios de música, era gente que venía de cierto nivel socioeconómico, ¿no? Mientras que los Beatles, que aparentaban ser más señoritos para nosotros, para nuestra mirada actual, o sea, los vemos con sus trajecitos y decimos, mira estos señores, realmente no lo eran, o sea, venían de un estrato social mucho más conflictivo, más bajo, en cuanto a economía se refiere. El mismo John Lennon tenía una pandilla de ciclistas. O sea,
tenía una pandilla de ciclistas y se movían como pandilla directamente. Eso es verdad. Hay data que te dice eso. Y también era gente que no tenía una formación musical de profesión así muy profunda, sino era más autodidactas. Incluso me da mucha gracia una anécdota que contaba McCartney, que creo que fue Ringo, creo que fue John, quien le dijo una vez que un amigo tenía una nueva, que había escuchado que el amigo de un amigo tenía un nuevo acorde. Entonces se emocionaron y fueron en bici los dos hasta la otra punta de Liverpool para buscar a este amigo y que les enseñe el acorde. ¿Entendés que la lógica era esta? Era como, no, me estás jodiendo que el loco tiene un nuevo acorde. ¿Cómo será? ¿Qué misterio habrá? ¿Podría ser mi gran tema? Y bueno, sí, siguió esa. Me encanta esa anécdota, es muy, muy bonita, me parece. Me imagino ahí traficando acordes. Es como, mira, este es un re séptima aumentada. No, ¿qué tenés de esa? No, pásame esa, por favor. Pero bueno, hay varios factores que influyen en que esta historia de 4 pibitos que comenzaron a tocar juntos y que de repente comenzaron a ganar popularidad y llegaron a impactar el mundo entero al punto de que son la base de por qué consideramos que una banda de rock tiene batería, bajo, guitarra y batería, bajo y guitarra, segunda guitarra, digamos. Es como es la estructura base del rock and roll. La fue durante muchísimos años y bueno, un poco viene de lo que plantearon ellos, o sea, de la huella que terminaron dejando. Entonces, nada, hay mucha resignificación también en cuanto a artistas. Es como el mismo Kurt Cobain decía que su inspiración eran los Beatles. O sea, podés rastrear casi cualquier artista de rock de los últimos 60 años y decir, bueno, ¿quién te inspiró? A mí me inspiró Bowie, ponele. ¿Y a Bowie quién lo inspiró? Los Beatles. A mí me inspiró bueno, Cobain. Y después decís, ¿y a Cobain? Bueno, los Beatles. Es como que a mí me inspiró, no sé, Cerati. ¿Y Cerati en quién? En Spinetta. ¿Y Spinetta en quién? Bueno, pues en los Beatles. Entonces como que hay un gran árbol familiar musical que se desprende de ahí. ¿Y todo esto por qué? Primero, el momento en el cual se dio también es muy, muy cosa de su contexto, de un momento donde la globalización, el fenómeno de la globalización, que todo se volvió a un poco más cercano entre sí, con cuestiones de vuelos posibles, con la televisión dando sus primeros y grandes pasos, llegando a un público masivo, pudiendo mostrar gente tocando la guitarra y haciendo musiquita en la tele y que eso lo vean muchísimas personas, también es parte de esto. Fueron la primera banda que llegó en el momento justo. No digo que eso le quite mérito a que sea una de las bandas más maravillosas e importantes de la historia humana, no, para nada, sino que también en parte hay una cosa muy directamente relacionada con el contexto del brote de los medios que hoy llamamos tradicionales, pero bueno, en esa época era como la novedad. Tele. Imagínate cuando pasamos a color. No, pará, loco. Puedo ver a los Beatles a color. Puedo ver el color de sus mostachos. Puedo ver el color de sus pelos y diferenciarlos un poco. Sí, podés hacerlo. Y todo eso fue algo que marcó la época. Marcó el hecho de que pudieran siquiera tomar un avión e irse a Estados Unidos a tocar ahí y hacer giras allá. Y la Beatlemanía como fanatismo, como fenómeno de masas. También teniendo una cosa muy boy band. Porque podríamos considerar también una de las primeras boy band. Es decir, tenías a 4 chabones. Ahí es debatible las cuestiones de aspecto, ¿no? Porque, bueno, eso cada quien lo marca, pero es indefectible, es innegable para que toda una generación hayan sido el pic de la belleza de los chabones. Y bueno, eso también, una cuestión muy boy band, una cuestión muy BTS, por ejemplo, que no quita que sean tremendos artistas, pero bueno, también hay un costado de, tenés que es así, tenés que es asá, tenés que de otra forma, y tenés a todos juntos, y tenés para todos los gustos y colores, ¿ok? Bueno, mucha gente queriendo
Mucha gente, muchísima gente queriendo mandárselos. Hay muchas cosas que infieren, como dije, en este fenómeno. El contexto, el tipo de banda que eran, siendo un rock más innovador, es decir, arrancaron con 2 discos que si bien eran innovadores, muchos eran covers de otras canciones. Fácil, un 30-40% de las primeras canciones de los Beatles son covers de otras épocas, es decir, reversionaron clásicos. Después partieron a hacer música más personal, y cuando se permitieron hacer música más personal es cuando pudieron quizás dejar una huella imborrable en todo lo que es la creación artística, por la valentía que eso conllevaba. Podrían haberse quedado en la misma línea de ser los Beatles del primer y segundo disco y sostenerlo. Pero no, no. Querían ponerse experimentales. Querían tirarte, por ejemplo, un Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que fue cuando estaban cansados de ser ellos mismos, estaban cansados de su propia fama, de su propia relación como amigos, y dijeron, bueno, ¿cómo continuamos esto? Hagamos acting. Finjamos que somos otra banda y hagamos un disco entero como si fuéramos otra banda. ¿Quiénes somos entonces? La banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta. Ok, y le hagamos historia a todo eso. Y mi nombre es tal, y mi nombre es mi nombre es... Después, y bueno, se van de paso, se van a la India, conocen el camino del budismo y del taoísmo, vinculan eso con su creación musical, y salen cosas súper experimentales y canciones que terminan siendo una mezcla de todo, de quizás una época, quizás si bien fueron siempre a la vanguardia, hoy por hoy queda como un registro su música de otro momento, de otra época, y es música que sigue siendo vigente hoy por hoy, y por eso esto del eterno retorno a la Beatlemanía. Listo, así va a ser el título de la columna, el eterno retorno a la Beatlemanía. Porque estamos metidos en esa, es decir, cada vez que sale un nuevo producto, una nueva película, que Paul o Ringo hacen algo, se revive todo un poco esas llamas que no terminan de apagarse, de la huella de lo que dejó esta banda como artistas, que como dije, personalmente hubo una época en la cual era lo que más se escuchaba, era pleno... Entre los 17 y 19 años más o menos, era como full Beatle ahí toda hora. Entonces, para mí representa ese momento, para mí escucho Here Comes the Sun, y me lleva un poco a esa época, digamos. Escucho Love Me Do y recuerdo sacar esa canción de guitarra, o en I Love Her, que es uno de los primeros covers que grabé como músico, una de las primeras canciones que grabé directamente, y nada, volver a esa época, pero como dije, son distintas épocas de cada quien. ¿Cómo una banda puede lograr eso? Bueno, siendo una de las más representativas y también habiendo salido en el momento justo, como momento histórico. También toda la participación que tuvieron en distintos tipos de cosas. O sea, los tenías en el cine, los tenías los primeros videos musicales. La costumbre de los videos musicales sale también de acá. Y bueno, son 4 artistas que a su vez son cada uno, tienen su personalidad muy definida, es decir, no los ves como los... Al comienzo todos tienen ese chiste, bueno, son todos iguales. Después lo ves un poquito más cerca y no nada que ver uno con el otro. Y eso no solamente en el ámbito de lo que sería lo físico, sino una cuestión más personal, digamos, el tipo de personas que en apariencia eran y que bueno, hasta ahora podemos saber más o menos cómo son. O sea, el tipo más emocional, sensible, romántico, pero un poco mujeriego. También lo tenemos al señor Paul McCartney, que es el que va a pasar por acá, por Argentina, que vino hace 5 años y que va a volver a tocar acá. Si querías más al tipo rudo, pero a la vez como rudo pero sensible, y que muy metido con las causas políticas y sociales. Es como un tipo más del choque, y te podías ir por un John Lennon, digamos. Después, el amigo buena onda, el amigo cercano, el buddy, el compañero, el que vos decís, bueno, a me lo llevo a una joda porque sé que me ayuda a volver. Y lo tenías a Ringo.
Y si querías al amigo que está en una, que está todo el tiempo en una, quizás el más espiritual, sí, creo que sobre todo el más espiritual, tenías a George Harrison. Es decir, son cuatro personalidades muy marcadas, muy distintos entre sí, y muy distinta la música que lograron, que cada quien hacía por su parte, lo unieron todo y eso da un total de que son los Beatles. Después cuando se separaron, por eso sus carreras, si bien no es que decayeron porque seguían siendo los Beatles, la música se notaba que era como, esto es solo una parte de lo que yo escuchaba antes, es solo una parte del potencial creativo que podían alcanzar estando todos juntos. A pesar de que, bueno, muchas de esas canciones hayan sido canciones de amor, como tiré hace rato, bueno, por ahí Paul McCartney es como el que más canciones escribía sobre el amor. Hay mucho ese meme también de Paul McCartney escribe el amor. El John le escribía hacia las causas sociales principalmente. Tenés a George Harrison que escribía mucho sobre Dios y después tenés a Ringo escribiendo una canción sobre un pulpo. Bajo el mar. No, esa no, otra. Pero bueno, que también es un temazo igualmente, la canción del pulpo. Aguante, el pulpo rockero. Pero bueno, todo esto para decir que una y otra vez se resignifica, por eso hay tanta cantidad de películas. Recuerdo que hace un par de años, no mucho, salió la película Yesterday, esta donde el chaboncito viaja a un mundo paralelo donde nunca existieron los Beatles y él mismo termina siendo los Beatles porque se acuerda de todas las canciones. Y bueno, una peli que, bueno, ahí anda. Está bien, a mí me gustó. No es mi favorita tampoco, no me gustó mucho la ejecución, pero tiene una escena que está muy buena, que es él conociendo a la versión de ese mundo paralelo de John Lennon, donde era un marinero que terminó viviendo su vida hasta ser muy grande y ser feliz, qué sé yo. Pero bueno, fue una escena muy emotiva, muy bonita, casi me largó a llorar, pero bueno, de ahí en más la peli no es como que bueno, está. Espero que estén más buenas las que se vienen ahora, pero bueno, como dije, hay infinidad de películas de los Beatles. Particularmente mi favorita es Across the Universe, que es la película musical donde agarran distintas... Me encanta la idea. Agarran distintas canciones de los Beatles y las meten y arman una historia con eso. Entonces toda la película es un gran musical sobre una historia hecha con retazos o sea, los retazos de la historia son canciones de los Beatles. A mí me parece maravilloso y que los personajes lleven los nombres de las canciones. Está Jude. Hey Jude, don't make it bad. Y todas las canciones tienen una resignificación dentro de la misma película. Eso me parece... Es más, creo que voy a poner a verla... No, tengo que hacer cosas, pero estoy para verla de vuelta, Así que es alta película, a mí me gusta mucho. Como críticas no tiene muy, muy buenas críticas, creo tampoco. Creo que tiene 7 de 10, pero... ¿Qué van a hacer los críticos, boludo? ¿Qué sabe esa gente? ¿Qué sabe los Beatles? Vos no sabés de los Beatles, pibe. Yo sé de los Beatles. Vení, no caemos a piña, no caemos bien a piña. Espero no convertirme en eso realmente con el tiempo. Aunque muy probablemente sí vaya a pasar. Me siento un poco viejo últimamente. Bueno. Por cierto, tiene una de mis versiones favoritas de While My Guitar Gently Weeps. Esa película, buenísima la versión que suena ahí. ¿Por qué no hay música de fondo ahora? Ahí está. Bueno, habiendo cumplido con esto, vamos a concluir este segmento. No, démosle un buen cierre a este segmento. Mi Beatle favorito. Pregunta que nadie se hizo nunca jamás en la vida y pregunta que no se ha hecho nunca jamás. Si bien quiero mucho a Ringo porque me parece que es un tipazo y es el chicle que une a los Beatles, por otro lado, me parece como el más misterioso y con una obra muy, muy, muy interesante el George Harrison. Tampoco quiero caer en el simplismo de decir John Lennon, que bueno, banco fuertemente Lennon. Le tengo mucho cariño a Paul, para mí es mi Beatle favorito, ¿sí? Para mí es mi Beatle favorito y yo tengo mis razones, primero que nada.
Me parece un tipazo. Mucho, muy importante en la música que un músico que sigo me parezca un tipazo. Segundo, y creo que más importante, ¿no? La música que hace. O sea, toda la parte que más me llega de los Beatles, siempre fue un poco la más melosa, creativa, pero melosa a la vez. Y nada, a mí me pueden esos temas. Incluso después cuando ya se pone más creativo, inventivo con otras temáticas, sigue manteniendo él esa costumbre de hablar de amor. y eso me gusta mucho. Así que me quedo con Paul McCartney, que va a estar pasando por Argentina y que bueno, económicamente no voy a hacer ni el intento porque no hay chance, no hay ni la más mísera chance de que yo esté ahí, así que haré lo mismo que hago con todos los festivales y bandas que quiero ir a ver, voy a fingir demencia, ¿ok? Voy a hablar de eso acá, pero para mí adentro es como... vienen a Argentina y voy a considerar que nada, que ya vinieron y no pude ir. Pero bueno, ahora sí concluimos este segmento y nos vamos con lo que viene después.